continuación les vamos a hablar sobre las sustancias psicoactivas más usadas en Colombia. Son 5 principalmente. Con la que vamos a iniciar es la heroína. La heroína es una droga opioide producida a partir de la morfina. Es una sustancia natural que se extrae de la bellota de amapola, también conocida como adormidera asiática. La heroína suele presentarse en forma de polvo blanco o marrón, o como sustancia negra y pegajosa, conocida como alquitrán negro. Los efectos que tienen a nivel cerebral: el consumo de la heroína por vía inhalada puede producir un desorden progresivo del cerebro llamado leucoencephalopatía espongiforme, que consiste en una enfermedad rara lentamente progresiva del sistema nervioso. Es causada por la infección viral de las células que producen la mielina. Esta enfermedad puede resultar mortal y las personas que sobreviven tienen un daño cerebral irreversible. Las consecuencias que puede traer el consumo de heroína excesivo: en un usuario crónico puede sufrir un colapso de las venas, una infección del endocardio y del endocrino y un taponamiento de las válvulas del corazón. Puede presentar también abscesos, celulitis y enfermedades del hígado. También pueden haber complicaciones pulmonares, incluso varios tipos de neumonía, como el resultado del mal estado de salud del toxicómano. Así como los efectos depresivos de la heroína puede afectar a cualquier persona y sobre todo la respiración. La segunda droga es la cocaína. ¿Qué es la cocaína? Es un alcaloide que se extrae de las hojas de la planta de la coca. Se origina en América del Sur y se presenta como un polvo compuesto por pequeños cristales blancos. Es una droga de los años 80. Proviene de América del Sur y se presenta como un polvo de cristales pequeños. Funciona sobre la dopamina, una sustancia que actúa sobre ciertos neurotransmisores del cerebro, alterando la comunicación entre las neuronas. Los efectos al consumirlas son inmediatos. Se produce una subida del estado de ánimo en donde el consumidor se encuentra confiado. Se produce también una gran excitación y elocuencia. Los efectos sobre el cerebro. El efecto de la cocaína es la depresión y posteriormente genera la ansiedad de volver a consumirla, incluso en personas que no lo hayan hecho muchas veces. Si se aspira, se produce lesiones nasales; si se fuma, daña los pulmones; y si se inyecta, los riesgos aumentan dado a posibles sobredosis. Gracias. La cocaína estimula el sistema nervioso central. En la parte cognitiva da taquipsiquismo, facilita las tareas intelectuales y mejora el estado de ánimo. En la parte motora facilita las tareas intelectuales. En la estimulación del sistema nervioso simpático, esta aumenta la vigilancia, aumenta el estado de alerta, aumenta la capacidad de percepción y aumenta la capacidad de reacción. Gracias. La tercera droga, que es el éxtasis. El éxtasis es un estimulante psicoactivo. El término éxtasis no se refiere a una sustancia única, sino más bien a diversas sustancias similares entre sí por sus propiedades químicas y sus efectos. Suele circular en forma de tabletas o píldoras, aunque puede venir también en forma de cápsulas o en polvo. La forma y el tamaño de las tabletas pueden variar mucho. Durante los últimos 10 años, el consumo de éxtasis ha cobrado auge en las principales corrientes culturales de determinados países. Afecta al cerebro, aumentando la actividad de por lo menos 3 neurotransmisores, los mensajeros químicos de las células del cerebro: la serotonina, la dopamina y la norepinefrina, al igual que con otras anfetaminas. Produce la liberación de estos neurotransmisores de sus sitios de almacenamiento dentro de las neuronas, lo que resulta en una mayor actividad neurotransmisora. Los efectos físicos son tensiones musculares, movimiento involuntario, náuseas,
mareos, escalofríos, relajación extrema, el incremento de la temperatura corporal, el incremento en la presión arterial y la actividad del corazón. Cuarta droga es la marihuana. La marihuana es considerada una droga alucinógena, es decir, que está en la capacidad para alterar la percepción. Sus ingredientes activos proceden a las resinas de una planta llamada cannabis sativa. Las hojas de esta planta se secan y así la fuman. La resina puede extraerse y concentrarse para producir otros tipos de sustancias como hachís y aceite de hachís. No es raro que se le añadan diversos tipos de adulterantes. El componente principal de esta sustancia es el TCH, tetrahidrocannabinolis, que transforma la manera como la información sensora llega y es procesada por el hipocampo, ya que el hipocampo es un componente del sistema límbico donde se procesan la memoria, el aprendizaje, la integración de experiencias sensoriales como emociones o también las motivaciones. Las investigaciones han demostrado que las neuronas del sistema de procesamiento de información del hipocampo y la actividad en las fibras nerviosas son reprimidas por el TSH. El TSH se diaria a los lugares específicos de los canales receptores de cannabis, afectando así la actividad de estos. Por eso estas se bloquean y se produce una liberación de dopamina. Hay partes del cerebro donde hay abundancia de estas células, como el cerebelo, el hipocampo, la corteza, también está el lóbulo frontal y parietal, y entre otros. Aquí vemos en la imagen cómo se realiza la liberación de dopamina, y al liberar esta hace que se bloqueen los receptores en donde está la anandamida, y así se libera mucho la dopamina y produce una intoxicación en el caso de que se consuma mucha de esta droga. A continuación les voy a hablar de la quinta droga, que es el bazuco. El bazuco es el residuo o bagazo que queda de extraer la cocaína. Contiene hidróxido de sodio, un gran cáustico que destruye la piel y las mucosas, residuos de hidrocarburos como gasolina roja que contiene hipoxileno y tolueno que contribuyen al hígado. A continuación les voy a hablar sobre los efectos en el cerebro. Actúan sobre la corteza cerebral, la médula espinal y los sistemas endocrinos y simpáticos, acelerando y causando desequilibrios en el metabolismo y en las funciones orgánicas. Las consecuencias. El humo, al ser inhalado, produce quemaduras en el árbol traqueal y bronquial, que pérdidas de la defensa natural del pulmón, inflamación del tejido hepático, perturbando el metabolismo del organismo, hepatitis sin síntomas externos, insomnio, agotamiento, depresión permanente, paranoia, agresividad, vejez prematura e impotencia sexual. Agradecemos por la atención prestada.